Leyes de tzitzis. La palabra tzitzis se traduce en general como flecos. Como vamos a estudiar ampliamente en los capítulos, hay un precepto positivo que es hacer tzitzis, justamente flecos, en las esquinas, puntas de la ropa. La explicación de esta mitzvah en los siguientes capítulos. Capítulo 1, ley 1. El fleco que se hace en la esquina de la ropa, del mismo tipo de la ropa, o sea, el mismo material que la ropa, como se va a explicar ampliamente, es lo que se llama tzitzis, porque es parecido a los tzitzis de la cabeza, o sea, los pelos de la cabeza, como está escrito en Yehezkel, el capítulo 8, el versículo 3, y me tomó de los tzitzis de mi cabeza, de los pelos. Y este fleco es lo que se llama blanco, por cuanto nosotros no estamos obligados a teñirlo. Y los hilos de este fleco no tienen un número de la Torá, es decir, bíblicamente hablando se puede poner cualquier número de flecos. 2. Y se toma un hilo de lana que se lo tiñe de color parecido al cielo y se le da vueltas alrededor de este fleco, y este hilo de color se llama tjeiles. Tjeiles significa literalmente como una especie de turquesa, una especie de celeste, como el color del cielo justamente. Y no hay un número de vueltas con los cuales uno tiene que dar vueltas con este hilo de color turquesa, celeste, etcétera. No hay un número de vueltas de la Torá propiamente dicha. ¿Cuántas vueltas tiene que haber? 3. Surge entonces que en esta mitzvah hay dos mandatos. En este precepto hay dos mandatos. Hacer sobre las esquinas, la punta, un fleco que sale de la ropa, por así decir, y que uno haga girar, enrolle sobre ese fleco un hilo de color tjeiles, turquesa. Como está escrito, y harán para ellos tzitzis, y pondrán sobre el tzitzis en las puntas un hilo de color tjeiles. 4. Este tjeiles, este turquesa, celeste, etcétera, no impide al blanco, al hilo blanco, y el hilo blanco no impide al hilo de color tjeiles, turquesa. ¿Qué significa esto? El Rambam me explica. He aquí, si la persona no tiene tjeiles, entonces puede hacer solamente hilos blancos. Y de la misma manera, si la persona hizo hilos blancos y tjeiles y se cortó el blanco y se redujo hasta la punta, o sea, uno tenía una ropa con una punta y uno dejó colgando un hilo blanco y puso un hilo de color tjeiles, turquesa, y el hilo blanco se cortó y quedó, digamos, al mismo tamaño que la punta y quedó solamente el tjeiles. Esto es kosher, esto es apropiado. Cabe mencionar, interesante, no se puede poner tjeiles solo, de entrada, solamente de color turquesa, sino que tiene que haber blanco solo, o blanco más tjeiles, y después el blanco se cortó, ok, quedó tjeiles, pero tjeiles solo de entrada, en primera instancia, no se puede. 5. A pesar de que ninguno de estos dos colores impide que se cumpla la mitzvah con el otro, o sea, puede ser uno o el otro, no son dos preceptos, sino que es un precepto positivo solo. Y aquella persona que se viste un talis, o sea, una tela, una ropa, etc. Cabe mencionar, entre paréntesis, no está por supuesto en el texto del Rambam, las ropas antiguamente eran como si fuesen sábanas rectangulares o cuadradas sobre la persona misma. Cerramos paréntesis. Una persona que se pone un talis, esto es lo que se llama un talis, una ropa cuadrada rectangular, que tiene blanco otjeiles, es decir, otjeiles quiere decir después de que hubo blanco y tjeiles, le quedó solamente el tjeiles, o que tiene los dos juntos, está cumpliendo una mitzvah positiva. Dijeron nuestros sabios de la antigüedad, cuando el versículo dice, Behoyo lohem le tzitzis, y será para ustedes en las puntas de las ropas, etc., como tzitzis, como flecos, esto te enseña que ambas, el blanco con el tjeiles, son una mitzvah. Los 4 tzitzios, es decir, los 4 flecos, como vamos a estudiar, que se ponen los 4 puntos de la ropa, impiden unos a los otros. Es decir, que las 4 son un solo precepto. 6. ¿Cómo se hace el tzitzis? Primero se empieza desde la punta del talis, o sea, de la tela, de la ropa, que es el final del tejido de la ropa, y uno se aleja del final no más que 3 dedos. Ya dijimos que un dedo es el ancho del dedo gordo intermedio. Es decir, del final de la ropa nos elevamos aproximadamente 3 dedos y no menos que lo que se llama literalmente Kesher Gudal. Kesher Gudal significa el largo del dedo. Etzva, el dedo, significa el ancho del dedo. Kesher Gudal significa el largo del dedo. Y se coloca ahí, se hace un agujerito, por supuesto, en ese espacio, o sea, no en la punta propiamente dicha, un poco más arriba y un poco más adentro de la punta,
y ahí se hace un agujerito y se coloca, hay quienes tienen la costumbre de hacer dos agujeritos, de acuerdo a Kabbalah Arizal, las diferentes costumbres, pero el Rambam me está explicando así. Se coloca ahí 4 hilos y se los da vuelta a la mitad. Entonces queda en la punta colgando 8 hilos. Son 4 pasados por un agujerito y se los da vuelta. Surge entonces que hay 8 hilos colgando de la punta. Y el largo de estos hilos, estos 8 hilos, no tiene que ser menos de 4 dedos. O sea que tampoco son tan largos. Y si era más que esto, incluso si era un codo entero o 2 codos, es kosher. La costumbre hoy en día es que hacerlo de 12 dedos. Un dedo es aproximadamente 2 centímetros, unos 24-25 centímetros. Y todos los dedos se miden con el dedo gordo. El Rambam ya explicó esto varias veces. Y uno de esos 8 hilos tiene que ser de color tjeiles y el resto de los 7 de color blanco. 7. Y se toma uno de los hilos blancos y se da una vueltita, un rollito, por así decir, por sobre los otros hilos, del lado del borde de la ropa. O sea, no del borde de los hilos, de los flecos, del final de los flecos, sino al lado del borde de la ropa. Se empiezan a hacer como vueltitas de uno de los hilos por sobre el resto de los hilos. Y se toma el hilo de color tjeiles, turquesa o celeste, y se da 2 vueltas del lado de la vuelta del blanco. O sea, una vuelta con blanco, 2 vueltitas con tjeiles. Y se ata, se hace un nudo, literalmente. Y estas 3 vueltitas se llaman Julia. Ese es el nombre que tiene el Talmud, el nombre que el Rambam también lo trae acá. Se llaman Julios, son vueltitas. Y se aleja un poco y se hace otra Julia con el color tjeiles solamente. Y se aleja un poco más y se hace una tercera Julia. Y así hasta la última Julia, la última vueltita, que se enrolla 2 vueltitas de tjeiles y la última vueltita es de blanco, porque se empezó con el blanco, se termina con el blanco también, porque nos elevamos en santidad, pero no bajamos de santidad. ¿Y por qué empieza con el blanco? Para que esté cerca de la punta y sea similar al tipo mismo de la ropa. Si la ropa es blanca, entonces empezamos con una vueltita blanca. Evidentemente la mayoría de las ropas eran blancas antiguamente. De la misma manera se hace en las 4 puntas de la ropa. 8. ¿Y cuántas julios, cuántas vueltitas se hace en cada punta? No menos de 7. Hay quienes dicen que esto recuerda a los 7 cielos. Y no menos de 13. O sea, los 7 cielos más los 6 espacios, por así decir, entre cada uno de los cielos. Hay quienes dicen así. Y esta es la mitzvah de la mejor manera posible. Entre paréntesis hay diferentes costumbres, de acuerdo a Kabbalah, de acuerdo a Arizal, Ashkenazim, Sefaradim. Hay diferentes costumbres sobre cuántas vueltitas se dan y qué número de vueltitas se dan, etc. Y si la persona solamente hizo una julia, una sola vueltita, esto es kosher, es adecuado, es apropiado y ya se puede utilizar como tzitzis. Y si la persona dio la vueltita, es una julia de tjeiles sobre la mayoría del tzitzis, también sirve. La mayoría de los flecos, digamos, todo rodeado con tjeiles, también es kosher, también sirve. Y es bello para el tjeiles, es decir, tanto para el tjeiles propiamente dicho, el color turquesa, como para el tzitzis en general, que todas las vueltitas sean 1/3 de los flecos que cuelgan de la ropa y 2/3 sea flecos, justamente propiamente dichos. Y hay que separarlos, no tienen que estar todos pegoteados los flecos, hasta que se vean como tzitzis, literalmente como flecos, entre comillas, del pelo de la cabeza, que esto es lo que significa tzitzis en el versículo de Yehezkel mencionado. 9. Una persona que hace el blanco, solamente los hilos blancos sin tjeiles, tiene que tomar uno de los 8 hilos, los 8 flecos, y darlo vueltas al resto de los flecos, de los hilos, hasta el tercio, como dijimos anteriormente, 1/3, se llama gdil, 1/3 con vueltitas con juliois y 2/3 en flecos comunes. Y tiene que dejar de vuelta 2/3 con flecos sueltos. Y esta crija, dar vueltas, si la persona lo quería hacer en forma de juliois, en forma de vueltitas, como lo hace con el tjeiles, tiene permiso de hacerlo, y esta es la costumbre nuestra. Y si quería simplemente hacer vueltas, pero sin un número de julio y sin un número de vueltitas específico, lo puede hacer también. En general, la cuestión es la siguiente. La persona tiene que enfocarse para hacer que 1/3 sea con vueltitas y 2/3 con flecos. O sea, no importa tanto el número de vueltitas. Ya dije que hay diferentes costumbres, etc. Esto es lo que dice Rambam. Y hay quien no es preciso con esto
cuando se trata del blanco. Sí lo hacen con el teiles, pero no con el blanco. Y si dio vueltas con el blanco sobre la mayoría de los flecos, o que no dio vueltas excepto una sola vuelta de blanco, también es apropiado. 10. Es igual los hilitos blancos o los hilitos de color, el hilito de color teiles, turquesa, celeste, etcétera. Si quería hacerlos entrelazados, los puede hacer. O sea, en lugar de hacer un hilo muy finito, son varios hilos entrelazados que a su vez se juntan diferentes flecos. Pero cada fleco en sí está entrelazado también de diferentes hilitos. Incluso si era un hilo doblado en 8 hilitos y entrelazados hasta que se hace un solo hilo, o sea, muchos hilitos finitos y todos entrelazados hasta hacer un solo hilo, no se considera sino como un solo hilo de los flecos. Dijimos que tenía que haber 8 hilos, o sea, 4 doblados al medio. Bueno, pero cada uno puede tener el número que sea de hilos y no va a ser más que un hilo del fleco. 11. Los hilos de los tzitzis, tanto del blanco como del teiles, tienen que ser confeccionados específicamente para ser en aras de ser hilos de tzitzis. Y no se hacen ni de la lana que se agarra en las espinas cuando las ovejas están descansando o están caminando una con la otra, y tampoco de los hilitos que quedan caídos, que se caen del animal, y tampoco de los restos de shti. Shti significa el hilo de entrelazado, cuando se tejen las tejedoras antiguas, etc. Estaban los hilos, que se llama eirev, los hilos verticales, y shti, los hilos horizontales, que se van pasando, etc. Shti significa los hilos horizontales. Entonces, si uno estaba tejiendo una ropa y quedó shti, un poco de este hilo horizontal, no se hace un tzitzis con este tipo de cosas. Nuestros sabios explican que en realidad no se puede hacer ropas con estas sobras, con estos hilitos que caen, y los tzitzis tienen que ser del mismo material que se podría hacer una ropa con esto. Sino que, ¿de qué se hacen los tzitzis? De los hilos de lana o de lino. Pero los hilos de lana fabricados, digamos, para hacer hilos de lana y para hacer hilos de tzitzis, como el Rambam me explicó. Y no se hacen de lana robada y tampoco de lana de una ciudad que se desvió totalmente para hacer idolatría, y tampoco de lana que corresponde a animales que iban a ser ofrendados, fueron separados para ser ofrendados en el Beis Hamikdash, en el templo. Y si la persona hizo tzitzis de estos materiales, es inválido. Aquella persona que se prosterna a un animal, su lana es psula, es inválida para hacer tzitzis. No porque el animal quede inválido, porque en realidad un animal vivo, aunque haya alguien que se prosterne a ese animal y lo tome como un dios, el animal no queda prohibido. Lo que pasa es que ya no es apropiado para hacer una mitzvah, un precepto con esa lana. Se puede comer ese animal, pero no se puede hacer un precepto con esa lana. Pero aquella persona que se prosterna al lino que está plantado, es apropiado, no hay ningún problema, porque cuando se saca el lino para procesarlo, para hacerlo tzitzis, para hacerlo hilos, etc., cambia. El lino no es igual que como estaba plantado en la tierra. 12. Tzitzis que los hizo un no judío son inválidos. Como está escrito, habla con el pueblo de Israel y verán para ellos tzitzis, flecos, etc. El pueblo de Israel y no los no judíos. Pero si lo hizo un judío sin intención, es kosher, es apropiado. Y los tzitzis que se hacen de algo que ya está hecho de antes son inválidos. ¿Qué significa esto? El Rambam me explica. 13. ¿Cómo es? Si la persona trajo una punta de una ropa, una esquina de una ropa, que tiene tzitzis colgado, un pedacito de tela chiquito que tiene un tzitzis colgado, y lo cosió a una ropa más grande. Incluso si en esa punta hay un codo por un codo, es una ropa relativamente grande que tiene una punta con un tzitzis, es inválido, porque por cuanto está escrito, Ve'osu, harán para ellos tzitzis, es decir, harán y no que se haga automáticamente, ya está hecho, se cosió al coser, de repente ya tiene el tzitzis puesto. Esto es inválido, porque esto parece algo que se hizo por sí solo, por así decir, y está permitido desatar, o sea, desarmar los tzitzis, los flecos de una ropa y colgarlos en otra ropa, tanto los blancos como el de color teiles. 14. Si la persona colgó hilos entre dos puntas, tenemos una ropa rectangular, la persona como que la dobló un poco y colgó hilos de un lado e hilos del otro lado, que están unidos esos hilos, y los ató en una punta como corresponde y en la otra punta como corresponde, y después cortó al medio de los hilos, y aquí la ropa se extiende y quedaron dos puntas con tzitzis colocados. Se separaron las puntas de la ropa, etc. Esto es inválido.
porque en el momento en que se ataron esos tzitzis, eran inválidos, porque dos puntas estaban unidas una con la otra, con los hilos que justamente unían las dos puntas. Entonces, un hilo, una punta lo tocaba, la otra punta lo tocaba y después lo cortó. Esto no sirve. Y en el momento que los cortó, se hicieron dos tzitzis automáticamente. Y como dijimos, hay que hacer los tzitzis y no que se hagan automáticos. 15. Si la persona colocó tzitzis sobre los tzitzis, por ejemplo, ya tenían la punta tzitzis y puso otro. O tenían 4 puntas tzitzis y puso tzitzis en otras 4 puntas, una ropa con muchas puntas. Si tuvo la intención de anular los primeros tzitzis, por ejemplo, porque quería poner unos tzitzis más lindos, tiene que desatar los primeros o cortarlos y la ropa es adecuada y ya tiene sus tzitzis. Los segundos tienen sus tzitzis. Pero si la intención era agregar tzitzis, a pesar de que después cortó uno de los dos que colocó, esto es inválido. Por cuanto, cuando agregó los tzitzis que no correspondía colocar, invalidó todo lo que tenía puesto, y cuando desató o cortó los tzitzis adicionales, sean los primeros o los segundos, surge entonces que los otros se hicieron por sí mismos, se hicieron solos. Y esa acción, digamos, fue inválida, y por lo tanto la ropa no tiene tzitzis, no tiene flecos. 16. Y también una persona que pone tzitzis a una ropa que tiene 3 puntas y después la completó a la ropa y lo hizo de 4 puntas y le colocó tzitzis, los flecos a la 4ª punta, es toda inválida, por cuanto está escrito harás tzitzis y no que se hagan automáticamente. 17. No se da vuelta un talis, una tela, en dos y se le coloca tzitzis en las 4 puntas, como una tela rectangular, la damos vuelta, quedó un cuadrado, por así decir, de 4 puntas y en cada punta ponemos tzitzis con la tela doblada. No se hace esto excepto si la persona la cosió toda, incluso de un solo lado. No de los 4 lados, incluso de un solo lado. Porque si no, cuando la persona la vuelve a abrir, entonces surge que la persona tiene una ropa con tzitzis colocados en cualquier lado, en el medio de la ropa, y no en las puntas. 18. Si se cortó la punta misma de una ropa que tenía 4 tzitzis en cada una de sus puntas, se cortó una de las puntas, no el tzitzis, la punta misma se está rompiendo, saliéndose de la ropa. Si se cortó más de 3 dedos, entonces uno puede coser de vuelta esa punta, porque más de 3 dedos se considera como una ropa propiamente dicha y es parte de la ropa, se coloca de vuelta para arriba, para así decirse, cose la punta rota hacia la ropa entera. Pero si se cortó 3 dedos, ya no se puede coser y la ropa es inválida. ¿Por qué? Porque 3 dedos significa menos de una ropa, no es el tamaño mínimo de una ropa. Entonces, lo que ocurrió acá es que esa ropa se quedó sin punta y ya no corresponde que tenga tzitzis, etc. Si se redujo la punta de la ropa entre los hilos de tzitzis y entre el final de la ropa, entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos la punta de la ropa, 3 dedos para arriba, un agujerito, los tzitzis colgando, porque los tzitzis están colgando por sobre la ropa, por así decir. Pero acá el agujerito empezó a agrandarse hasta llegar más al extremo final de la ropa, hasta la parte de abajo de la ropa. Incluso si no quedó de la ropa sino un poquito, es kosher. A pesar de que el agujero se hizo muy grande, los tzitzis, por así decir, bajaron por cuánto estuvieron puestos, colocados. Cuando la ropa estaba bien, no hay ningún problema. Y también, si se redujeron los flecos de los tzitzis, incluso si no quedó de ellos sino lo suficiente para hacer un nudo solamente, es kosher. Y si se cortó un hilo por completo, ya no está más, entonces incluso si es solamente un hilo, el tzitzis es inválido. Uno tiene que sacarlo y colocar un tzitzis nuevo.